Bien, vamos a seguir con el estudio de Efesios. Entonces es el cuarto vídeo, por lo tanto Efesios 4, ese es el sentido. Y seguimos con la enseñanza donde la dejamos. Acordaos de que la epístola a los Efesios es una epístola dirigida a los cristianos de Asia Menor, en primera instancia. Entonces, no solamente a la iglesia de Éfeso, sino a las iglesias, que había muchas más iglesias. Entonces era una carta circular. Es decir, que tenían que irla enviando a otras iglesias y por eso pues es una carta que no es muy personal, de hecho no es nada personal. Otras sí lo son, Filipenses es personal, Corintios es personal. Acordaos de eso, pero bueno, no tiene mayor importancia de todos modos para nosotros eso. Lo dejamos ahí en el versículo 14, estamos en el capítulo 1, no hemos avanzado mucho, pero hemos estado ahondando en la enseñanza y eso es lo importante. ¿No? Porque ahondar es importante. Si tú quieres levantar un edificio, tienes que ahondar mucho. Si ahondas poco, se te va a caer el edificio. Buen ejemplo, ¿no? Bueno, versículo 14 leemos entonces. Dice, bueno, a ver, estábamos hablando en el contexto, porque si leo el versículo 14 solo no entendemos nada. Estamos hablando de lo que están diciendo los dos versículos o tres anteriores. Dice que en Cristo, en el versículo 11 dice, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso lo dice también el versículo 5, más o menos, les voy a decir lo mismo. O sea, que aquí repite, cuando en la Biblia repite dos cosas, es porque es muy importante. Cuando hay repetición es porque es importante, hay un recalco ahí. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Os acordáis que esta parte de este versículo no se ha entendido muy bien y muchos no lo entienden aún, pero se está refiriendo a los judíos que primeramente eran los que esperaban, ¿no? Esperaban el Mesías. Pues es a ellos, porque la palabra les llegó primeramente a ellos, porque el Señor vino a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Y los primeros discípulos eran judíos o eran israelitas, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Luego ya, a partir de Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, el libro de Hechos, pues la iglesia fue formada por gentiles también. Y de hecho ahora mismo es un solo pueblo. Judíos y gentiles, un solo pueblo, la iglesia. Hasta que el Señor se la lleve, que esperamos que no tarde mucho. La verdad es que yo no espero que tarde mucho. Esa es mi esperanza, es lo que yo entiendo también. Y entonces retomará con Israel todo lo que tiene que ver con las promesas. La primera promesa, pues lógicamente, lo referente a Daniel capítulo 7, versículo 27, donde nos habla de que aún quedarán una semana de años, es decir, 7 años, para terminar la obra de las 70 semanas de años. Eso podéis leer el capítulo 9, versículos del 24 en adelante, y ahí habla el ángel Gabriel a Daniel y le dice cuál es el propósito de Dios referente a Jerusalén e Israel. Que Israel llegue a ser lo que el Señor siempre quiso que tuviera que ser, o fuera, es decir, nación sobre las naciones, y eso es lo que pasará en el milenio, que una vez el Señor regrese. Así que todo se cumple, hermanos, y se va a cumplir. Luego, el versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, estas son las condiciones, ¿verdad? O sea, habiendo oído la palabra de verdad, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Vale, entonces, es el oír, pero el oír no solamente es oír, sino escuchar. O sea, es la acción del Espíritu Santo en uno, es la acción del Espíritu Santo en la persona que va a recibir el Evangelio y, consecuentemente, va a ser salvada. Y eso es un milagro, eso solamente Dios lo hace, lo puede hacer y lo hace, y de otra manera no funciona. Uno puede estar ahí escuchando, pero si el Espíritu Santo no hace la obra, no hay nada que hacer, porque escrito está, yo tendré misericordia de quien tendré misericordia, ¿verdad? Entonces, ese oír es conforme a la obra de Dios en el individuo que viene a ser creyente. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, esa es la palabra de verdad, y habiendo creído en él, eso es consecuencia. Si oyes, crees. Si oyes conforme a Dios, crees, no hay otra. Es lo que se llama la gracia irresistible en términos de teología. Gracia irresistible. Es la gracia de Dios que no se puede resistir, porque es la voluntad explícita de Dios en el individuo.
Por eso cuando dicen, no, es que uno puede rechazar el Evangelio, puede escucharlo y rechazarlo. No es así. No, porque entonces el individuo tendría más fuerza que Dios. ¿Te das cuenta? Pero es que el individuo tiene libre albedrío. No tiene libre albedrío. ¿Qué libre albedrío tenemos nosotros? Tenemos voluntad. Voluntad sí, pero libre albedrío no. Hay una gran diferencia, ¿eh? La voluntad es, bueno, ya cojo este libro y ahora lo dejo aquí. ¿Vale? Ahora otra vez, mira. Esto es voluntad. Bien, pero el libre albedrío es algo mucho más sublime. Libre albedrío lo tuvimos, pero lo perdimos con la caída. Libre albedrío significa tener la posibilidad, el poder, la potestad, en uno mismo, que no lo tenemos, pero si lo tuviéramos, o como lo tuvimos, de decidir acercarse a Dios y creer en Dios, o lo contrario. Lo primero no lo tenemos, porque ningún impío y todos los hombres son impíos. Todos los no creyentes son impíos. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Claro. Entonces, pueden hacer un esfuerzo, pueden tener una buena voluntad de, bueno, voy a escuchar, pero realmente el acercarse al Dios vivo, eso es un milagro. Por lo tanto, el libre albedrío no existe en estos términos que estoy explicando. Y el creer es la obra, como digo, por parte del Espíritu Santo, lo que se llama, insisto, gracia irresistible. La gracia irresistible. Y eso es algo que Dios hace porque quiere. Porque, como está escrito, yo todo lo que quiero, lo hago. Ya está. Y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Punto. ¿Y vas tú a rebatirle a Dios? No vas a hacerlo. Y si lo haces, pierdes el tiempo. Y habiendo creído en Él, esa es la gracia irresistible, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya vimos que todo esto ocurría en un mismo momento, instantáneamente. Y esto es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Os acordáis que lo dijimos? Este es el bautismo en el Espíritu Santo. Que es las arras, ahora sí, el versículo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué es las arras de nuestra, o garantía, ¿verdad?, de nuestra herencia? Pues el sello del Espíritu Santo. Hemos sido sellados, es un sello invisible, es un sello que seguramente los ángeles pueden ver, los demonios me imagino que algo verán también, O sea, es algo en el mundo espiritual, es el sello de Dios, pero no se puede ver humanamente, en lo natural no se puede ver. Y doy gracias a Dios por eso, porque entonces íbamos por la calle y todo el mundo se volvía, ostras, mira, este tiene una cosa en la cabeza. Uy, y este no. No funciona así. Estas son cosas reservadas para los creyentes. Bueno, ahí estamos. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El sello del Espíritu Santo es las arras. Es decir, la garantía de nuestra herencia. Es decir, es como si ya tuviéramos la herencia, lo que pasa es que no la estamos disfrutando aún porque aún el notario tiene que hacer todo el papeleo. ¿Me estás entendiendo? En términos naturales. ¿Vale? Pero la aceptación de la herencia ya está firmada. En el momento que creímos, esa aceptación quedó ahí. ¿Vale? La palabra en griego es kleronomía y que significa patrimonio o posesión. Esas arras garantizan que un día se efectuará la apolutrosis, es decir, la liberación de la posesión que Cristo ganó para nosotros, que redundará en gloria para Dios. Me la he jugado. He estado bebiendo un vaso de agua y no sé si es de hoy o no es de hoy. Me dicen así, eso significa que no es de hoy. No, es al revés. Sigo, hermanos. Dice, el espíritu de sabiduría y de revelación. Bueno, en esta sección el apóstol prorrumpe en expresiones de acción de gracias. Estamos en los versículos del 15 en adelante, en el capítulo. En esta sección el apóstol prorrumpe en expresiones de acción de gracias por la fe y el amor de los fieles de la zona de Éfeso y eleva una ferviente oración a Dios para que les ilumine en orden a conocer conveniente y eficazmente el misterio de Cristo. Eso es lo que vamos a estar viendo en estos versículos. Amén. Por eso dice, por esta causa también yo, versículo 15,
oído de vuestra fe en el Señor Jesús, aquí vemos algo testimonial. Aquí vemos que Pablo, de alguna manera, requería escuchar el testimonio de sus, llamémosle discípulos, vamos a decirlo así. Y lo escuchó, lo oyó y se gozó. Y por eso dice, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí hay cosas específicas. O sea, está pidiendo estas cosas que ahora veremos en detalle, porque Él vino a saber o supo de que realmente esos discípulos suyos, esas personas a las cuales había predicado a Cristo, estaban firmes en la fe. Y no hay mayor gozo que ese. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Todo esto lo vamos a ir viendo. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por esta causa yo, o por eso, también se puede decir, por esta causa, o por eso, por tal razón, es decir, en vista de las grandes bendiciones dadas a los creyentes, y Pablo dice algo así como por lo que a mí me toca, o sea, lo que me corresponde a mí hacia vosotros, dice, enterado de vuestra fe. Esa es una versión Nueva Biblia Española, que esta traducción está muy bien, en concreto. Enterado de vuestra fe en el Señor Jesús, enterado, o sea, sabiendo de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, porque una cosa no puede ir separada de la otra. Va junto. O sea, el amor al Señor va junto al amor, a la fe al Señor, amor a los santos. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros cuando os encomiendo en mis oraciones. O sea, una cosa le motivaba a otra. Esto es importante porque es una motivación espiritual. No es una motivación natural, no es fruto del alma. Que en un momento dado alguien se ríe y todos nos reímos y lo pasamos bien. Y porque es normal, porque es el alma. Esto es mucho más profundo. Esto es el gozo en el hombre interior. Eso es lo que experimentaba Pablo respecto a esos creyentes, ¿no? Y por eso oraba de la manera que vamos a ir viendo a continuación. Dice Matthew Henry, por aquí se ve una vez más cómo la fe genuina en el Señor se traduce en obras de amor hacia los hermanos, que eso es lo que he dicho antes. Entre muchos otros lugares, ahí también lo vemos Gálatas 5 y 1 de Juan 4, etc. Pablo cumple aquí lo que él mismo prescribe a los de Tesalónica, orar sin cesar, ¿vale? Porque él está constantemente orando, dice, ¿verdad? Por ellos, ¿verdad que lo dice? Pues esto es lo que también dice y enseña a los tesalonicenses, a orar sin cesar. Y ahora sigo citando a Matthew Henry, que dice, no significa estar continuamente musitando rezos o jaculatorias, es lo que hacen los católicos, sino estar en constante actitud orante, o sea, actitud de oración, en completa dependencia de la gracia de Dios y sumisión sin reservas a su divina voluntad. ¿Vale? O sea, está hablando de una actitud de vida. ¿Cuál tiene que ser esa actitud de vida? Estar conscientes de la presencia del Señor en tu vida. Eso es orar sin cesar. Eso es lo que también experimentaba Elías, ¿no? ¿Os acordáis, Elías, cuando estudiamos Elías? Como no os acordéis, anda que no fueron capítulos. ¿Qué es lo que decía Elías? En la presencia de Jehová estoy. En la presencia de Jehová estoy. Eso es orar sin cesar. O sea, era consciente de que estaba siempre en la presencia de Dios. Eso, evidentemente, con esa actitud de vida, pues eso nos frena mucho de avanzar en pecado. Está claro. Es quizás la mejor medicina, por decirlo así, no sé. Para no caer en tentación, porque estás delante de la presencia del Señor, ¿cómo vas a pecar? No quieres, no te nace, no quieres, no.
para nada. Orar sin cesar. Hasta aquí Matthew Henry. El amor a los hermanos es evidencia de la fe que salva, es lo que dije antes, y es causa para la acción de gracias. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y aquí habla de las oraciones. ¿Qué oraciones son? Pues estas, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿el qué? Espíritu de sabiduría, ¿vale? Que oraba, ¿cómo intercedía Pablo por los de Éfeso, etcétera, los creyentes aquellos? ¿Cómo intercedía Pablo? ¿Qué es lo que pedía el Señor? Espíritu de sabiduría para ellos. Espíritu de sabiduría. ¿Vale? ¿Y qué más? Y de revelación, es decir, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Lo primero no hace falta decir mucho, ya sabemos lo que es. Inteligencia espiritual. Lo segundo, revelación en el conocimiento de Él. Pues revelación es luz sobre el conocimiento de Él, eso se entiende, ¿no? Una revelación nueva no hay, ya está la revelación dada. Pero se entiende que es luz. Pues eso es cuando cogemos la Biblia, empezamos a leer la Biblia, ¿y para qué nos está hablando? Pues de, ostras, vas entendiendo cosas que antes no habías entendido y ahora empiezas a entenderlas. Pues esto es. Esto es espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Porque para aquel que la Biblia es un libro aburrido, pueden pasar dos cosas. O que no es cristiano realmente, entonces es imposible que pueda entender la Biblia, disfrutarla y entender, o sea, no hay manera. O dos, que tenga el espíritu un poco apagado, que tenga dormido el hombre interior. Por razones, puede ser muchas. O que sencillamente requiera que el Señor avive su hombre interior, su espíritu, para que pueda entender, para que tenga esa revelación en el conocimiento de Él. Es verdad que también el enemigo pelea contra esto, Es decir, esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que el enemigo siempre se va a oponer y se opone a esto. Pero por eso también le dice la palabra que tenemos lucha contra el enemigo. Un día estaré hablando otra vez sobre verdadera guerra espiritual. Porque esto es muy importante, o sea, dejadme deciros, aquí no se trata de que con que yo soy de Cristo, pues el diablo ya no tiene nada que... No, que va, es entonces cuando está la batalla. Entonces, cuando tú no estabas en Cristo no había ningún problema. Pero cuando estás en Cristo es cuando empiezan los problemas, por decirlo así. Entonces, es ahí donde uno tiene que pelear. Porque siempre se va a oponer el enemigo. Y Dios lo permite para que nosotros seamos gente aguerrida en el Espíritu. Y no seamos gente que seamos niños siempre, toda la vida. Tenemos que madurar. Y en esa guerra espiritual maduramos. Bueno, vamos por partes. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esta es una designación de Dios que vincula al Padre y al Hijo en su naturaleza como la deidad. Bien. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo, en su constante oración por los creyentes de Asia Menor, tiene un tema muy concreto, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. No está hablando del Espíritu Santo, sino de espíritu, es decir, de una actitud espiritual de sabiduría y de revelación, entiéndase, conocimiento de verdades reveladas. Porque el Espíritu Santo ya lo tenían. Es la obra del Espíritu, Él ora por la obra del Espíritu en el espíritu de cada uno, en el hombre interior de cada uno. ¿Me entendéis? Pues tal y como lo hemos leído, o sea, no hay que tampoco escalar paredes, o sea, tal y como lo hemos leído, Dios se entiende perfectamente eso. Bueno, su palabra, ¿cómo no la va a entender? Es decir, que hay que orar conforme está escrito, ya está.
Espíritu es decir, una actitud espiritual de sabiduría y de revelación, entiéndase, conocimiento de verdades reveladas. Esto lo han necesitado los creyentes de todos los tiempos, pero especialmente los que no tenían en sus manos la palabra completo. Claro, aquella gente que la inmensa mayoría de ellos no sabían ni leer ni escribir, y no tenían la Biblia completa. Ellos necesitaban tener revelación. La revelación, claro, ellos sí, la revelación. La revelación ya la tenemos nosotros. Pero ellos necesitaban la revelación y luz sobre la revelación. Por eso los profetas neotestamentarios. Estos profetas ya no existen tampoco. Los del Antiguo Testamento no existen, lógico, ya no están. Y los del Nuevo Testamento, los neotestamentarios, tampoco, porque fueron necesarios entonces cuando la palabra no estaba completa. Entonces estos hombres inspirados, y mujeres, inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, abrían la boca y decían las verdades que luego de alguna manera quedaron escritas. Y nosotros ya tenemos la palabra escrita. Y si se levanta algún profeta, o alguien que tiene, yo creo que más bien no es un profeta, es alguien con un don profético, nunca te dirá nada diferente a lo que está escrito. Y siempre te recordará lo que ya está escrito. Porque no existe más revelación que la que está escrita. Porque si no sería caótico. Caótico. ¿Vale? Luz sobre la revelación, sí, pero hasta ahí. ¿Vale? Entonces estos creyentes, al igual que nosotros, necesitaban tener esa actitud espiritual, nosotros le llamaríamos hambre de Dios. ¿Vale? Hambre de Dios. Hambre de Dios es cuando uno tiene esa necesidad perentoria de saber más de Dios. De conocer más su palabra, de entender más. Nosotros le llamamos así, hambre de Dios, ¿verdad? Es una manera nuestra de hablar. De eso está hablando Pablo. Él oraba para que ellos tuvieran eso. Escribe MacArthur, Pablo oraba para que los creyentes tuvieran la disposición del conocimiento piadoso y la sabiduría que la mente santificada es capaz de adquirir y aplicar de tal modo que pudieran captar la grandeza de la esperanza y la herencia que es suya en Cristo. ¿Vale? Porque aquí está hablando de herencia, no solamente de salvación. Y ya está. Y esta también debe ser nuestra oración los unos por los otros. Nosotros tenemos que orar los unos por los otros así. Por las dos cosas, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, aquí dice algo concreto, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Si yo preguntara aquí, ¿cuál es la esperanza a la que Dios te ha llamado? Yo no sé lo que contestaríamos, pero si hiciéramos esa pregunta a muchos cristianos, dirían, ahora sí que me has pillado. ¿Qué esperanza? Esperanza por Dios, esperanza, ¿tú qué sabes? No, eso es una canción, no tiene nada que ver. Y se quedarían pensativos. Ya que no acabo de entender esperanza. Y dirían, algunos dirían, pues ir al cielo. Sí, vale. ¿Y qué más? Lo que Dios quiera. Muchos responderían así, lo que Dios quiera. Pues lo que Dios quiere es que tú sepas y entiendas más de todo esto. Eso es lo que Dios quiere. No solamente que digas lo que Dios quiera, ya está, eso es muy fácil. Comprométete con el Señor, con buscar más de Dios. Y no solamente el recurso fácil es decir eso, ¿no? Lo que Dios quiera, ya está. Hombre, Dios quiere que estés lo más comprometido posible con su verdad. Lo más metido posible en su verdad. Entonces, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Una cosa. Y la otra, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? Aquí es más concreto aún. Una mente con iluminación espiritual es el único medio que permite entender y apreciar de verdad la esperanza en Cristo, así como todas sus promesas. Iluminación espiritual en la mente. Eso tenemos que orar. Que Dios ilumine nuestra mente, que ilumine nuestros pensamientos. ¿Cuál es lo contrario? La mente entenebrecida. Hoy en día la inmensa mayoría de la gente, lógicamente la gente no creyente, ¿se entiende?, tienen la mente entenebrecida. Por eso todas estas
maldades ideológicas que no, ya sabéis a qué me refiero, tantas que hay, que son tantas que me pasaría aquí un buen rato leyendo si tuviera una lista aquí, ¿no? Han calado y están calando. El aborto, por ejemplo, es una de ellas. Han calado y están calando en la sociedad. Y hay gente que lo acepta sin más. Tienen la mente entenebrecida. Y son capaces de defender eso. Y nosotros somos llamados a todo lo contrario. ¿Me seguís? A todo lo contrario. A tener una mente iluminada. Pero no con cualquier luz, sino con Cristo, que es la luz. Esa debe ser también nuestra oración por todos los santos. Versículos 19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí hay bastante miga. Venimos un poco de atrás para entender bien el contexto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis acerca de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, cuya fuerza, esa fuerza, operó en Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto hay que leerlo con mucha tranquilidad para ir entendiendo paso a paso lo que está diciendo Pablo, porque está en pocas líneas diciendo muchas cosas. Y se escapan si no las analizamos bien. Ahora vamos a ir viendo, ¿no? Aquí, desde luego, lo que vemos, viendo el cuadro así a cierta distancia, lo que vemos es que Dios tiene que hacer una obra en nosotros y continuar haciéndola. Y tiene que ver con esto, se llama mente. Porque con la mente comprendemos. Algunos comprenden con los pies, pero no comprenden porque es imposible. Entonces, no, Dios nos ha dado una mente, y es una mente que tiene que ser continuamente santificada. O sea, tiene que irse santificando. Y hay ahí una guerra, una batalla continua. Porque por un lado sabemos lo que es lo correcto, o vamos sabiéndolo. Por otro lado, tenemos las reminiscencias del pasado, lo que sin lugar a dudas también absorbemos en el día a día, porque vamos mirando aquí, vamos mirando allá, y es una constante batalla. Y el enemigo toma su lugar también ahí. Entonces, es constantemente rechazando también, pero me refiero a pensamientos. Continuamente rechazando pensamientos que sabemos que no son correctos. Para unos son un tipo de pensamientos, para otros otro, o sea, cada uno es diferente, ¿no? Cada individuo es diferente, pero es un constante batallar, y por otro lado, llenar esa cabecita nuestra mente, llenarla de la verdad de Dios. Y en la medida que vamos llenándola de la verdad de Dios, por el poder del Espíritu Santo, todo lo demás va menguando. Y tenemos victoria, aunque ataque, aunque haya... Lo podemos rechazar sin ningún problema. Si cuesta de rechazar es porque ha tomado mucha ventaja. Y eso varía de un individuo a otro. Entonces es ahí donde uno va a tener que ponerse muy en serio con el Señor. ¿Me entendéis? Porque que haya batalla, que haya conflicto, es normal. Mientras estemos en el mundo tendremos aflicción. ¿Verdad que lo dice? ¿Verdad que lo dice? Pues también está hablando de eso. En primer lugar está hablando de eso, de la batalla de aquí en la mente. El Señor es lo primero que estaba hablando. Pero hay manera de pelear y hay manera de no necesitar pelear tanto porque ya tienes una posición de victoria, una posición de ventaja sobre el enemigo. Dios nos llama a ser militares, hermanos. Sí. Y necesitamos la estrategia de Dios. Porque somos soldados de Cristo, ¿no? Lo dice la palabra. Entonces,
normalmente en una batalla los que están en una posición más elevada tienen más ventaja que los que están abajo, lógicamente, por la cuestión de la gravedad, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos estar arriba, para poder pelear contra todo aquello que batalla contra nuestra alma. ¿Me entiendes? Y esto es muy importante, hermanos. Entonces, como digo, esto es lo que está diciendo aquí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Esto es necesario para combatir, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto es necesario para combatir porque en el entendimiento, en el conocimiento, ¿me seguís, hermanos? En el conocimiento, en el entendimiento de las cosas, podemos tener más fácilmente la victoria. Y aquí habla en concreto de la superviviente grandeza de su poder para con nosotros. O sea, Dios actúa muy poderosamente a favor nuestro, más de lo que podamos nosotros entender, aunque no se note muchas veces. ¿Vale? Y ese poder lo compara con el poder que levantó a Cristo de los muertos. Fíjate si eso era poderoso, ¿no? Y lo levantó y lo hizo sentar en los cielos a su diestra. Es el mismo poder, el mismo. Primeramente, el poder de Dios también hay que entenderlo, no solo como fuerza o energía, sino como capacidad de una acción no sujeta en absoluto a las leyes naturales. Dios está por encima de las leyes naturales que Él mismo ha creado. Una acción que se manifiesta en el mundo natural y en el espiritual. Dios todo lo puede. Tenemos que entender eso. En lo natural, oramos por que Dios sane enfermedades, ¿verdad? Y eso lo entendemos como algo en lo natural. Pero ¿qué pasa cuando la aflicción es en el espíritu, es en el alma, es en la mente? Ya no es en lo natural, en lo físico. Ya tiene que ver con el mundo espiritual. Pues el mismo poder tiene Dios para una cosa y para la otra. No tiene ningún problema en eso. Ese poder ha actuado en cada uno de nosotros limpiándonos los pecados. ¿Cómo crees que los pecados nuestros fueron limpiados? Esto requirió de una obra de poder. Y nosotros no notamos nada, ni sentimos nada, pero eso ocurrió. Haciéndonos nuevas criaturas. Y ese mismo poder obró en Jesucristo, hombre, haciendo que su cuerpo volviera a vivir, la misma fuerza. Esta vez un cuerpo transformado que podía acceder al cielo como hizo sentándose a su diestra. Nótese que Pablo no oraba para que el poder de Dios fuera dado a los creyentes, sino que los creyentes fueran conscientes de que ese poder de Dios existía y actuaba en ellos conforme a su voluntad. O sea, nosotros no manejamos el poder, es Dios quien lo maneja. ¿Me entiendes? Porque si no sería horrible. ¿Me entiendes? Mucho movimiento, hermanos. Estaros tranquilos porque si no a mí me cuesta concentrarme. O sea, ese poder actúa de parte de Dios. Es Dios quien lo hace. Por lo tanto, en ese sentido, no hay necesidad de pedirlo, siempre está ahí. O sea, no es para nosotros, es para que Dios lo use a favor nuestro, es lo que quiero decir. Vale, conforme al versículo 21, que lo leemos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder de Dios que actúa en nosotros conforme a su voluntad, actuó en Cristo, levantándole de los muertos y ascendiéndole y sentándole a su diestra. Y eso lo hizo, cito, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. No hubo poder que pudiera siquiera estorbar la voluntad de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener siempre muy claro. El diablo no puede hacer nada si Dios no le deja. Para pensar en el diablo como el ser más poderoso de las criaturas creadas. Enemigos de Dios, claro. Versículos 22 y 23, ya vamos terminando, pero esto es importante. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es muy fuerte. Pero hay que entenderlo bien, sobre todo la última parte. Todas las cosas las sometió Dios, Padre, bajo los pies de Cristo, ¿vale?
Todo es de Cristo como Cristo es de Dios. 1 Corintios 3:23. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus adversarios, a tus enemigos, por estrado de tus pies. Salmo 110:1. ¿Vale? Eso está ocurriendo hasta que llegue al momento en que ya se concluya la acción. Bien, sometió todas las cosas bajo sus pies, etc. Ahora, habla de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Me entendéis? Es el cuerpo místico de Cristo, se dice así. Ya que cada uno de sus miembros lo somos de ese cuerpo. Es una comparación que hace Pablo. La Iglesia como cuerpo y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. ¿Me entendéis? Así que la Iglesia es también, ¿cómo llamaríamos? Es Cristo y la Iglesia, ¿no? Sí, es así, es Cristo y la Iglesia. Es inseparable. Ahí vemos la diferencia con Israel, por cierto. Una diferencia grandísima, enorme. O sea, el privilegio que tiene la Iglesia es incomparable. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo es la cabeza, pero ¿te imaginas una cabeza sin cuerpo? Es complicado, ¿verdad? O sea, un cuerpo una cabeza necesita su cuerpo. Pues nosotros somos su cuerpo. Porque Dios así lo ha querido. Lo que pasa es que aún no hemos sido exaltados. O sea, imagínate la gloria que viene, que está delante de nosotros para producirse. Eso es lo que dice Pablo, en cuanto a que va a orar para que ellos entendieran. Y que nos cuesta a nosotros entender también. Como cuerpo de Cristo somos inseparables de la cabeza. Porque todos sabemos que un cuerpo sin cabeza es un cuerpo muerto. Y la promesa es que la Iglesia vivirá siempre. Y eso será así porque Cristo estará constantemente en el cuerpo, como cabeza. Y esto es muy, muy grande. Y necesitamos que Dios nos vaya haciéndonos entender estas cosas. Aquí no estamos hablando solamente de salvación, que es importante. Aquí estamos hablando de una exaltación sin precedentes. Pues eso es lo que Dios ha preparado para nosotros y que para Él ya está hecho. Dice, ese sobre todas las cosas, y se metió todas las cosas. Ese sobre todas las cosas no solo indica el señorío del que es cabeza de la Iglesia, es decir, Cristo, pues aquí en cuanto al señorío lo que se pone de relieve es la capitalidad de Cristo con respecto a su cuerpo, que es la Iglesia, sino además y directamente el señorío que ejerce sobre todas las cosas a favor de la Iglesia. En otras palabras, si Cristo está sobre todas las cosas, nosotros con Cristo estamos sobre todas las cosas. Porque ahí donde está Él, estamos nosotros. No por nosotros, por Él. Porque un cuerpo sin cabeza no vive. O sea que nosotros requerimos de Cristo. No está el poder en nosotros. El poder está en la cabeza. Y el cuerpo es necesario, porque si una cabeza sin cuerpo, no, tampoco. Así que Dios nos ha hecho, en un sentido, indispensables. Nos ha hecho indispensables para su Hijo. Porque somos su cuerpo. ¿Me estás entendiendo? Es así, ¿eh? No por nosotros mismos, ni mucho menos, sino porque a Él le ha placido. Esta es la respuesta por la cual, cuando preguntamos, ¿pero por qué el Señor no salva a tanta gente? ¿No? ¿Por qué el Señor, en este tiempo, el tiempo de la Iglesia? Porque luego será otra cosa, ¿eh? En el tiempo de la tribulación habrá mucha salvación, pero no serán parte de la Iglesia, serán los invitados a las bodas. Tantas veces he explicado eso. Pero en este tiempo, ¿cómo es que a lo largo de la historia de la Iglesia, comparativamente, no ha habido muchos creyentes verdaderos? ¿Me seguís?
Pues esta es la razón, porque hay un número limitado de miembros. Como en un cuerpo humano hay un número limitado de miembros de ese cuerpo. ¿Me entendéis? Entonces, es obvio, todo cuerpo requiere de una cabeza. Dios nos dio a Cristo como cabeza por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Pues ya, ¿qué más podemos pedir? Siendo la Iglesia el cuerpo de Cristo, es junto con Cristo la cabeza, como no puede ser de otro modo, la que ostenta la autoridad sobre todo lo creado. O sea, nosotros vamos, por decirlo así, no a la par, sino detrás de Cristo, pero así como Cristo avanza y conquista, nosotros también con Él. Qué privilegio. Y eso lo compara Pablo con la esposa y el esposo, con un matrimonio en el libro de Filipenses, ¿no? Cuando habla de Efesios también, estoy yo ahora en el capítulo 5, o sea, gracias, sí, se me ha ido un poquito la pinza, pinza, ¿vale? Entonces, ya llegaremos ahí, pero ahí hace la comparación, justamente de la relación de la Iglesia con Cristo, con la relación de la esposa con el esposo, ¿no? Muy fuerte. Dice Fulks, es dada a la Iglesia y para beneficio de la Iglesia una cabeza que es también cabeza sobre todas las cosas. La Iglesia tiene autoridad y poder para sobrepujar toda oposición porque su jefe y cabeza es el Señor de todo. Alguien dirá, bueno, entonces ¿por qué las cosas van tan mal? Porque tienen que ir mal. Las cosas en este mundo tienen que seguir su proceso. Nos indignamos, normal, y tiene que ser así. Nos indignamos porque hay tanta maldad, porque hay tanto abuso, porque hay tanta corrupción, porque hay tanta... yo soy el primero que me indigno y hay que indignarse y es bueno porque es señal de buena salud espiritual. Pero es que todo esto tiene que llevar a un proceso final y será cuando vuelva a Cristo y acabe con todo. Todo esto tiene que cumplirse. Bien, sigo. Ya voy acabando. Esto es importante. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mejor traducción sería la plenitud de aquel que está continuamente llenando para sí, en la Iglesia, todas las cosas en todos. Es Cristo el que llena y completa la Iglesia. Este es el entendimiento. El entendimiento, hermanos, es este. En cuanto a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, el entendimiento es Cristo es el que llena y completa la Iglesia. Pero, otra vez, Cristo sin la Iglesia, no. Es Cristo con la Iglesia, porque es el cuerpo. En la unión de Cristo con su Iglesia está la plenitud de Dios. En la unión de Cristo con su Iglesia está la plenitud de Dios. Este es el plan number one de Dios en toda la creación. ¿La Iglesia solo? No, la Iglesia con Cristo su Hijo. Esto es muy fuerte. Esto es parte de lo que Pablo dice, ora a Dios que pudiéramos entender más y mejor. Yo creo que esto nos puede ayudar bastante a tener una mejor actitud frente a la vida. Amén. Continuamos, hermanos. Dios os bendiga. Nos ponemos de pie.